Bendecidos en esta hora, mis amados. Grato saludarles, vernos unos a otros y juntos adorar el nombre del Señor. Mi aprecio y saludo para todos los que en esta noche nos congregamos, nos sintonizamos y a todos los que les llegue esta palabra, bendecidos sean de parte de Dios. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la fortaleza del creyente ante las circunstancias de la vida. El consejo apostólico es que seamos fortalecidos en el hombre interior. Ese hombre interior, pues es el espíritu, el ángel. Para hacer una buena conexión en esta noche, vamos a retomar el tema del pastor en la reunión pasada. Estuvo hablando del terreno endurecido, del arreglo del terreno, de la lluvia, de la semilla, el cuidado. Vamos a proseguir en ese mismo tema en esta noche. ¿Y qué es lo que prepara ese terreno? El pastor decía que el terreno es el corazón endurecido de las personas. Pero ¿qué es lo que prepara el terreno para que dé fruto y así se sienta pues fortalecido en el Señor? Bueno, hay algo muy importante que siempre lo insistió el Señor, lo insistió el apóstol, y la iglesia se ha caracterizado realmente por ser un pueblo de oración. ¿Por qué la oración? Hay quienes descuidan la oración porque no conocen el trasfondo profundo de la oración. Entonces nos hemos acostumbrado a orar por las necesidades, en los momentos de aflicción, cuando necesitamos ayuda. Y es decir, que hemos tomado la oración para eventos especiales, para momentos oportunos. Y la verdad es que la palabra nos dice orad sin cesar. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la oración es la que nos prepara a nosotros, que nos hace sensibles a la voz de Dios. La oración no es para convencer a Dios de que haga algo o de que responda, porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Él está dispuesto a responder. Tampoco la oración es para que me bendiga. Él dijo que somos bendecidos y que se hace falta que se manifieste la bendición. Entonces, la oración tiene que ocupar en el creyente un lugar verdaderamente sabio, entendido. La oración es la que nos hace sensibles a oír la voz de Dios. Muchos se quejan diciendo, pero yo no he escuchado al Señor. No lo he oído nunca. Bueno, ciertamente se necesita sensibilidad para oír la voz de Dios. Ser sensible. Y es la oración la que lleva al creyente a esa sensibilidad. Voy a darle un ejemplo muy sencillo. Generalmente voy a ponerlo por mi propia razón. Yo escucho cualquier 5 o 6 músicos de diferentes instrumentos tocando y para mí me parece hermoso y bonito.
Pero me he dado cuenta que a veces el director, en los ensayos, pues, le dice a alguno, te saliste de nota. Yo no lo vi, yo no lo oí, pero él no oyó. Están cantando y de pronto alguno subió y dice, te subiste más de tono, tiene que bajarle. Yo no vi eso. A mí me pareció bonito el coro, pero no al director que es sensible a eso. ¿Se tomó una pastilla para ser sensible? No. Se dedicó a estudiar, se dedicó a oír y a oírse. Y a la postre, a la larga, viene a ser tan sensible que los músicos cuando van a tocar frente a él se ponen finos, porque saben que él tiene un oído único y especial. ¿Qué lo hizo afinarse así? La práctica de oír. Así es la sensibilidad delante del Señor para su palabra. Entonces la oración nos hace sensibles a la voz de Dios. La oración nos hace humildes, nos baja de ese estado de arrogancia, de orgullo, de jactancia. Yo con solo decir que Dios está conmigo es suficiente. Yo con solo decir 2 o 3 palabras tengo, no necesito más. De esa arrogancia, de ese pedestal de soberbia, la oración nos baja y nos pone humildes, nos hace humildes delante del Señor. Quiere decir que nos hace sentir necesitados, nos hace ver que hay un vacío profundo en nuestra vida y que debe de ser lleno. Y es a través de la oración. Hay gente que no ve el vacío, no siente el vacío. Por eso no ven la necesidad. Y es porque falta algo en su vida. Pero la oración nos lleva a hacernos sentir esa necesidad de Dios, a sentir un vacío que queremos que sea lleno de parte de Dios. La oración nos lleva a sentir sed de Dios, hambre de Dios. Sed y hambre, dice la palabra. Y es a través de la oración. Y mientras más oración, más hambre y más sed de Dios, más sensible y más humilde se torna. A través de la oración, el creyente limpia su conciencia, limpia su mente de toda la cantidad de cosas que ha atesorado, que ha acumulado, que ha oído. En fin, hace que su mente sea más limpia. Y si su mente se hace más limpia, va a tener mejores pensamientos, va a poder recibir los pensamientos de Dios en su mente, va a poder pensar mejor las cosas espirituales, porque su mente está limpia, porque la mente se despeja a través de la oración. Y si la mente se limpia y se despeja, usted va a poder entender la palabra. Una mente que está llena de muchas cosas, que está invadida por algo, no puede entender la palabra. No la puede entender. La puede leer, la puede oír y no la puede entender, porque su mente está llena de cosas. Está embargada por algo. Una necesidad, una aflicción, una ambición, en fin. Pero si está embargado su mente, no podrá entender la palabra. Le va a ser muy difícil entenderla. Y la oración condiciona al creyente para obedecer. Cuando una persona es dura para obedecer la palabra, es a causa de su falta de oración y relación con Dios. Entonces, la oración es muy importante
que es la que coge ese terreno endurecido y lo espolvorea, lo rompe, lo desmenuza, lo hace arenoso, lo vuelve sensible. Es la oración lo que hace eso. A veces cantamos, ¿no? Quebrántame, Señor. Soy como el barro en las manos del alfarero. Decimos muchas cosas al respecto, pero apenas las decimos, pero no entendemos la realidad que qué es lo que va a romper la dureza de nuestro corazón, y es la oración profunda delante de Dios. Cuando hay suficiente oración, cuando el creyente se convierte en un creyente de oración, que tiene una vida de oración, entonces cuando cae la semilla, cuando va y lee la palabra, la semilla cae en su corazón y ahora la entiende, y esa palabra germina, esa palabra comienza a redarguirle, comienza a tocarle, le produce gozo, le produce alegría, o lo lleva a un reconocimiento de lo que está haciendo no es correcto y lo lleva a que se ponga en línea con las cosas de Dios. La semilla comienza a germinar profundamente porque a través de la oración hace posible que la semilla penetre y nazca y produzca el fruto. Después, cuando viene la enseñanza de la palabra, pues es como la lluvia temprana, como la lluvia tardía, que cae sobre esa semilla de un corazón que ya está dispuesto y hace que esa lluvia sea como el abono de la semilla que hace que prospere y dé fruto. Amados, si el creyente no es un creyente de oración, le es muy difícil en este pacto llegar al crecimiento y a la madurez a la cual siempre queremos llegar y que estamos retados a llegar. Entonces se da cuenta que la oración es fundamental. No impedir, sino el saber relacionarse con Dios, el saber establecer una amistad con Dios. Es la parte importante de nuestra vida. Por eso la palabra dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Frente a todas las circunstancias que nos asedian hoy y que el objetivo es que el creyente se desanime, usted necesita ser fuerte en la fe. Y esa fortaleza viene de la palabra. Por eso es que en este camino de fe no prevalece el cobarde ni el pusilánime. El que es cobarde para enfrentar la situación y que sale corriendo al momento de la lucha, pues no va a llegar a la meta. Le parece que es demasiado el precio que tiene que pagar. Los discípulos de Yahshua pasaron por ese momento. Y él los dejó ahí y, y se fue un momento. Y creo que demoró una hora porque él regresó y dijo, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Estaban dormidos. Y volvió y se fue. Pero les dijo eso y apenas como que levantaron la cabeza y lo miraron, me voy otra vez. Y volví y se echaron la manta encima y siguieron durmiendo. Cuando volvió dijo, no velaron. Oiga, a veces esas actitudes las tenemos nosotros. Estamos endurecidos y seguimos endurecidos. Estamos durmiendo y seguimos durmiendo. Como que no nos despierta la palabra, como que no nos sacude. Entonces, nos damos cuenta que lo que sí nos sacude son los problemas, son las tribulaciones, son las dificultades. Y ahí sí corremos a buscar a Dios. Pero eso es lamentable. Por eso la oración apostólica tenía un fin. En Efesios 3:16, Pablo dice, oro
para que Dios os conceda, según las riquezas de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su espíritu en su hombre interior, en su espíritu, en su ángel. Oraba por eso, porque es que a través de una relación con Dios, a través de una genuina oración, de una vida de oración, no una oración ahí, no, sino una vida de oración. El creyente se fortalece y el Espíritu de Dios puede operar en su vida de una manera gloriosa, llevar a cabo la obra prometida. ¿Por qué el apóstol insistía tanto en que la iglesia orara, que el creyente fuera creyente de oración? Porque él sabía lo que vendría a corto plazo. Por eso los instaba a fortalecerse en el Señor, pero tampoco lo oyeron. ¿Por qué no lo oyeron? Porque si ustedes leen el primer capítulo del libro de Apocalipsis, se dará cuenta que esas iglesias cayeron en lo que Pablo temía que cayeran. Y no solo cayeron, sino que desaparecieron de la historia. No hubo más. Hoy simplemente se dice la gente que viaja por el Medio Oriente. Yo diría que mentalmente y de una manera realista, he acompañado a muchos en ese viaje y llegan a un lugar. Aquí estaba la iglesia de Esmirna, pero ¿qué hay? Ruinas. Aquí estaba la iglesia de Éfeso, ¿qué hay? Nada, ruinas. Aquí estaba la iglesia de Tiatira, pero ¿qué hay? Nada, ruinas. Pablo lo había advertido, pero la iglesia no escuchó. La iglesia no atendió y sellaron su futuro desapareciendo de la faz de la tierra. Lo que en verdad fortalece al hombre interior o su espíritu es la palabra espíritu cuando ésta es recibida con gozo. Yahshua dijo, yo soy el pan de vida. La palabra es un alimento espiritual. Hasta que no entendamos que somos más espíritu que carne, no vendremos a entender esto. Generalmente el ser humano, y se levanta temprano, y se llega a las 9 de la mañana y no ha desayunado, está poniendo de mal genio. ¿Y qué pasa con el desayuno? Y llega el mediodía, 1:30 de la tarde, ¿qué pasa con el almuerzo? Y a veces llega a las 6 de la tarde, ¿qué sucede? Ya está oscureciendo y no hay comida. Es reclamando 3 comidas al día. Pero se llegan a veces a las 10 de la mañana. ¿Has pensado tú alimentar tu espíritu en la mañana? ¿Has pensado alimentarlo en el mediodía? ¿Has pensado alimentarse en la tarde? ¿Has pensado mantener una vida de oración? Entonces nos preguntamos, ¿por qué el creyente es tan carnal? Pues porque no es espiritual. Eso es sencillo. ¿Cómo se es carnal? Pues dedicándose más a la cosa natural. ¿Cómo se es espiritual? Pues dedicándose más a las cosas espirituales. Eso es lo importante. Cuando el creyente ora, lee la palabra, oye una enseñanza, se está alimentando y fortaleciendo en su espíritu. Si pone por obra la palabra. Porque es entonces cuando la obra comenzada prosigue ejecutando la voluntad de Dios en su vida, transformando, limpiando, renovando. La meta final es la perfección, llegar al hombre perfecto, a la estatura de la plenitud de Yahshua. En ocasiones cantamos, quebrántame, Señor. Algunas veces se ha sentido quebrantado por la palabra, así como cuando se ha sentido quebrantado porque
el novio le dijo, la verdad que no te quiero. Y se pegó a llorar y lleva 3 pañuelos ya empapados. O cuando una decepción y llora quebrantadamente. ¿Alguna vez la palabra que ha llegado a su vida lo ha quebrantado para caer delante del Señor, reconociendo su majestad y su grandeza y nuestra insignificancia, nuestra pequeñez ante tan gloriosa majestad que es Dios? ¿Nos hemos sentido alguna vez quebrantados de esa manera? Pues si no hay mucha oración, no podemos llegar a ese nivel, porque está endurecido el corazón. Entonces, cuando la palabra llega a hacer su obra, algunos la rechazan, o se enojan, o se ponen tristes. Y algunos corazones se han endurecido por los afanes de esta vida. Que la palabra viene a ser solamente un ruido que escuchan. No la ponen en práctica, no la asimilan. Si asimiláramos la palabra y la pusiéramos en práctica, si miráramos los consejos de la palabra para ponerlos en práctica, ¿dónde cree que estaría cada uno de nosotros en el nivel con Dios? Ya no existirían esas malas palabras, ya no habría ni memoria de esas malas confesiones, ya no habría ni rastros en una casa de un mal genio, pues de decir cosas o romper cosas o tirar cosas o reclamos de inoficiosos, ya no nos pondríamos en esos enojos, ya no habría rastro de eso. ¿Cuánto tiempo lleva usted oyendo la palabra? ¿27 años? ¿20 años? ¿15 años? ¿10 años? ¿5 años? ¿3 años? ¿2 años? ¿Cuánto tiempo lleva? Esas son reflexiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Mire, todo lo que el diablo verdaderamente quiere hacer es quitarte la felicidad y la paz y la armonía con Dios, porque él no puede perderte. Él no puede llevarte al infierno, pero hacer que vivas una vida mediocre, sí. Hacer que viva una vida aburrida, triste, afanada, confundida, empobrecida. Eso sí puede hacerlo si el creyente le abre una brecha. Cuando salió la primera noticia que salieron las leyes en Israel, una ley aprobada donde metieron gente a la cárcel porque nombraban el nombre del Señor, porque hablaban de Yahshua en la calle a alguien. Le dije yo a mi esposa, Dios mío, ¿qué le irá a pasar a Israel si se han levantado con esto? Dios no se va a quedar con eso. A la siguiente semana, la inauguración de que Tel Aviv se consideraba mundialmente la capital del pecado. Le dije yo a mi esposa, Dios mío, va a romper una bomba en el Medio Oriente, algo va a pasar. Dios, guárdanos de lo que pueda suceder. ¿Qué es esto que está pasando? Y a los 15 días se estaba anunciando el gran festival pagano con el Dios pagano. Y yo dije, Dios mío, yo creo que esta es la gota. Oye, fue el mismo día que se abrió la brecha, se metieron y 1.500 judíos murieron, degollados, niños, mujeres y hombres. Dios no se queda con nada. Abrió una brecha y el mal entró y lo destruyó. Y amados, Dios nos dio una cobertura. Pero si abrimos una brecha, por ahí entra el mal y será una ruina. Y mire lo que está pasando allá. Sucede que
El enemigo puede hacer que tú pongas en tu corazón todo lo que está pasando en las naciones, en la política, en la religión, en la sociedad, en la economía, en la moralidad. Que empieces a pensar en todo eso, escuchando las noticias, todo lo que hay. Y él quiere llenar tu cabeza con todo eso que está pasando alrededor. Y eso lo va minando con susto, con desespero, con angustia, con aflicción. Algunos se desesperan tanto que levantan la mano, Señor, ven por nosotros, porque no ven salida, desesperados. El enemigo trata de hacer que usted viva una vida infeliz, una vida derrotada, una vida miserable. Y eso depende de cómo el creyente afronta las circunstancias adversas o las visitas del enemigo, porque todo depende cuán fortalecido usted está en el espíritu. Porque si eres un creyente de queja, queja del gobierno, queja del salario, queja del esposo, queja de la esposa, queja de la situación, queja de las circunstancias. Si eres un creyente de queja o de lamento, lamentándose por todo lo que está pasando, o un creyente de cuestionamiento, y si soy, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me sucede esto? Si yo, ¿y por qué? O eres un creyente de inseguridad, ¿qué irá a pasar? O de duda. O son amantes del dinero y de lo de este mundo. Van a perecer. No pueden permanecer ante lo que se va a venir y que ya está llegando. Entonces, una de las cosas que debe el creyente tener claro es que él es como el barro en las manos del alfarero. Gozarse por lo que va a hacer después del tratamiento y no llorar por lo que está sucediendo. Aprender a mirar más allá del momento presente, no de la situación ahí, sino lo que está más allá. Hay un verso de la palabra que es un desafío. ¿Cómo se fortaleció Yahshua en la cruz ante todo lo que sabemos que sucedió? ¿Qué dice la Escritura? Por el gozo puesto delante de él, por lo que había más allá del sacrificio, más allá del sufrimiento, más allá de los golpes, más allá de los latigazos, por lo que había más allá de los clavos, más allá de las maldiciones, por lo que había más allá de los escupitajos que le hicieron, por lo que había detrás de todo eso, allá más adelante, sufrió la cruz y menospreció la vida hasta la muerte. Eso es grande. Y eso es para pensarlo cuando usted está en un momento de aflicción. No mire la aflicción, mire lo que está más allá de la aflicción. Cuando salga de ella y esté allá, ¿cómo va a salir? Es lo que usted ve más allá, lo que te da la fuerza para atravesar el momento. ¿Por qué una persona que cae náufrago en el mar allá en lo profundo no nada? Porque mira para todos lados no hay un incentivo. Pero cuando usted está en un charco, una laguna o un río y ve la orilla, ya usted se esfuerza a nadar a como dé lugar, porque usted ve, hay un lugar donde llegar. Si el creyente no puede ver su futuro exitoso, no va a salir de la prueba. No va a entender para qué son las dificultades y va a sucumbir en el proceso. El apóstol no encontraba en qué gozarse más que en el espíritu de la palabra. Él dijo, pues me complazco, me gozo en la ley de Dios según el hombre interior. La palabra era el gozo de él. Se deleitaba en la palabra.
Y no te estoy diciendo, ni creo que el apóstol intentó decirnos que no volviéramos nunca más a un parque a divertirnos un rato, o que no fuéramos de vacaciones a un río, o que no fuéramos a un picnic. No, sino que entienda que los sufrimientos que un creyente puede tener en el alma solo son solucionados con la palabra, en el poder del Espíritu. Por eso es que muchos, miren, ¿cuántos matrimonios con 1000 problemas en su alma, pronto un día tenemos que salir y se van a un río y van y se bañan y disfrutan y se comen una gallina y vuelven a casa con los mismos problemas, las mismas desilusiones, las mismas angustias? Porque es que no es eso lo que quita eso, es la palabra aplicándola a su vida. Y de hecho, no es que te conformes con el sufrimiento o que te alegres por estar en prueba, sino que puedas ver que todo tiene un propósito y que después de eso le espera una gloria superior si sabe atravesar la prueba. Algunos no saben pasarla, salen heridos, salen protestando. Hay algunos que pasan un momento de prueba difícil y se quedaron allí solos, y cuando ya terminó la cosa, que como que salieron al otro lado, y usted pregunta, ¿y cómo pasó esto? Tocó pasarla solo, porque mire, ni la iglesia me ayudó. Nadie se acercó por aquí. Salieron heridos, salieron golpeados, maltratados. Es que no es la manera. Es que en la prueba tiene que verse en victoria, porque tu ayuda no viene de nadie más que no sea el Dios del cielo, que nos dio su palabra. Y lo que nos hace poder depender de la palabra es que ahora seamos vidas de oración, para que cuando llegue el momento lo atravesemos. No espere tomarse la medicina para la gripa cuando ya usted tiene 2 o 3 días que no puede ni gallir. No, tiene que tomársela antes para estar fortalecido. Cuando llegue la gripa, usted pues sintió algo, pero lo atravesó porque usted está fortalecido. Creo que me están entendiendo bien lo que yo estoy diciendo con la palabra. Una de las preguntas que debe resolver el creyente es si en verdad se goza, se complace en el hombre interior cuando oye la palabra. Si en verdad usted le rinde culto a Dios, le adora en las alabanzas, se entrega en esa adoración. Si en verdad te gozas en su presencia o lo alaba. Porque hay quienes se molestan cuando la oyen. Si es que esta palabra les amonesta o les redarguye. Pero aún en la prueba viene la palabra para animarnos y consolarnos. Pero si no soy sensible a la palabra, yo no la escucho, no la oigo. La única manera de oír la palabra es que vayamos al libro a mirarla, pero una cosa es verla, otra cosa es oírla. Así fue con Abraham. Abraham oía a su Dios en medio de todas las 70 personas que estaban con él. Nadie lo oía, solamente él oía. Por eso era que le decían que era loco. Jacob oyó al Señor en medio de sus esposas y la familia que tenía, pero ellos no oyeron nada. Elías escuchó al Señor. Yahshua oía. Así fue con Pablo. Pablo escuchó la voz de Yahshua y los que iban con él no oyeron nada. Yo muchas veces he oído la voz de Dios. Y a veces viendo un programa de televisión. A veces caminando en el parque. En fin, he visto cómo Dios trata con mi vida. Y créeme que lo puede hacer contigo también. Por eso debes amar la palabra siempre, amar la palabra. No es que no haya en nosotros una lucha, la hay, Pablo lo dijo. Él dice, advierto que en mis miembros
hay otra ley que lucha contra la ley de mi mente, de mi razón, y me esclaviza y me lleva a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una lucha interna, que el enemigo no está allá afuera, está en su carne. El creyente debe conocerse a sí mismo por la palabra, que te enseña que hay un mal en tu carne, una ley que no cambia. No puedes convertir esa ley, es una ley, la ley del pecado. Opera como un resorte. Tú estiras el resorte, pero él siempre ala para su lugar. Siempre atrae, ata, retiene. Pero no se desanime por esa fuerza del mal. Lo que necesita es ser más fuerte que el espíritu, ese espíritu del mal, para poder dominar esa fuerza atrayente de su carne. Y se fortalece el espíritu cuando nosotros nos convertimos en vidas de oración para que la palabra entre y nos dé vida y fortaleza. Pablo dijo allá en los Corintios, dice, por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va debilitando, se va desmoronando, el hombre interior se va renovando día a día. Y no es fácil el tiempo que vivimos. Hoy quiere el mal, las empresas quieren coger al empleado que no le quede tiempo. Bueno, imagínate una cosa. Uno de los programas que existen hoy en las naciones industrializadas es que le están dando a los empleados pañales para que no vayan al baño, sino que trabajen y trabajen y trabajen. ¿A dónde ha llegado tal esclavitud? El mal quiere absorberte completamente todo el tiempo de su vida. Valiente el que es capaz de poner a un lado esa situación y sacar tiempo para una relación con Dios. Tiene que ser un valiente. Por eso dice que los cobardes no pueden heredar esto, reino. Tiene que ser valiente. Un ejemplo claro de esto, la manera como Yahshua enfrentó al enemigo. Tuvo hambre, dice la Biblia. La solución estaba en él. El diablo lo sabía. Y le dijo, convierte una piedra en pan. Tú puedes hacerlo. Y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, ¿pueden coger eso en su mente? No solo de arroz, pan, yuca y carne vive el hombre, sino de una vida de relación con Dios, de una vida de Dios. Y no quiero meterme tan a fondo en esto porque esto es algo irracional para la mente natural. Pero poderoso es Dios para hacer que el hombre viva por su palabra. No solo ahí, el deseo de alcanzar logros, el deseo de llegar a la meta, para tener alrededor un buen sentir, buena fama, buen dicho. Pero el Señor dijo, si yo pidiera una legión de ángeles, me la daría, así que no tengo problema en eso. Le habló de riqueza. Y él finalmente dijo, al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. Amados, hay idolatría en muchas vidas. Cuando una persona se desespera por el dinero, vive desesperada porque llegue el sueldo, vive desesperada porque llegue el cheque, vive desesperado porque salga lo prometido del gobierno, porque llegue la herencia, está desesperado porque llegue. Eso es un idólatra, una idolatría por el dinero. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y eso es lo terrible de nuestra vida. Si su corazón está puesto en el Señor para hacer su voluntad, usted podrá responder con la palabra.
porque la palabra viene a ser tu vida, viene a ser tu sustento. Usted será tentado a hacer cosas, pero si pones la palabra primero, sabrá salir victorioso. Adelante, cualquiera sea perdón, la circunstancia. Usted siempre va a tener oportunidades delante suyo. Siempre. Esas oportunidades tratarán de sacarlo del camino de la fidelidad y del temor a Dios. Pero si la palabra es tu vida, sabrás responder a cada circunstancia. Mire, todo lo que el mal quiere es que usted no camine según Dios, sino según el mal. Él le dicta las normas. Al diablo no le importa que usted camine, pero que lo haga según el consejo, según las normas de él. Al diablo finalmente no le importa que usted venga a la reunión y se conecte, pero sí le importa que usted no participe de ella, que usted no cante, que usted no alabe, que usted no adore, que usted no se entregue. Eso sí, que usted viva y haga conforme al consejo de él. Tu tarea es no recibir sus consejos e insinuaciones, negarse. Te tentará con las necesidades naturales y biológicas de tu carne. Pero si usted sabe y vive como templo de Dios, será guardado del mal. Tiene que aplicar su palabra para vivir de acuerdo a ella. Si no, va a actuar mal. Y entiéndame, la familia en el tiempo presente es el blanco deseable para el enemigo. Él buscará continuamente generar conflictos de toda índole para causar distracción y retraso en la carrera espiritual. Hay que estar alerta en la unidad de la familia. La unidad. El enemigo está interesado en que se rompa la unidad de la familia, de los hermanos entre sí. La familia entre esposo y esposa, entre padre e hijos, que se rompa eso. El enemigo está en ese interés. El enemigo está interesado en que se rompa la unidad que usted tiene con el pastor o con los hermanos de la iglesia, que se rompa esa unidad. Él está interesado en eso. A él no le importa que usted le diga, hermano o hermana, buenos días, bendecidos. No le importa eso. Pero si puede romper la comunión tuya precisa, profunda, eso sí le interesa. Y si no nos damos cuenta, pereceremos en el camino. Hay que estar alerta. Todos tenemos capacidades para alcanzar el propósito individual para el cual nosotros fuimos creados. Ninguno es más que menos. Así que como integrante de una familia, ya sea usted un padre, una madre, un hijo, una hija, usted debe permanecer firme y fuerte resistiendo toda acechanza del diablo contra la familia, la rebeldía y la desobediencia, la falta de sumisión y la falta de autoridad. Pero no lo debe hacer en su propia fuerza. Tener autoridad no es ser un mandón. Tener autoridad es estar sometido a Dios y que Dios obre a través de su vida. Porque la fuerza humana es debilitada al paso del tiempo. Debe tener obediencia en la palabra y por la palabra. Recuerde que el primer verso que vimos fue fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted puede preguntar, ¿cuál es la fuerza del Señor de la cual me debo fortalecer? Es simple. La fuerza del Señor está en su palabra. De allí proviene su poder. ¿Cómo hago yo para que
para que en mis piernas haya mejor circulación. Camine. Nadie le va a decir acuéstese ahí. No, camine. ¿Cómo me fortalezco? Métete en la palabra. Pero no te puedes meter en la palabra si no te metes en oración, porque vas a leer como leer un periódico. No va a hacer efecto en su vida. Es la parte importante. El gozo del Señor, mi fortaleza. ¿Sabe qué trae fortaleza? El gozo que Dios pone dentro. Usted tiene que llegar a ver la palabra viva y activa en su vida. Hasta que el creyente no vea la palabra como algo vivo, de lo cual recibe vida y fuerza, no va a disfrutar la palabra. Y el Señor dijo, yo soy el pan vivo. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo vio David la palabra? Como una lámpara que lo alumbraba el camino. Que mucha luz se necesita hoy para caminar. Y la palabra es la que nos guía. Luego dijo, para mí la palabra es como miel que destila del panal. O sea que la degustaba, la saboreaba. ¿Se han comido alguna vez un pedacito de, no sé ni cómo se llama, el panal de miel, un pedacito de lo delicioso que es? David decía, así yo siento la palabra en mí. ¿Usted le gusta la palabra de esa manera? Para que lo comprenda un poco más, lea el siguiente verso que dice, allá en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que sustenta tu vida es la palabra. Lo que sustenta tus fuerzas es la palabra. No son las vitaminas que mantiene comprando y metiendo. No. No son los grandes platos de comida que ponen en la mesa, no. Lo que sustenta tu vida es la fortaleza de la palabra de Dios en tu vida. Lo que sustenta tu familia es la palabra. Lo que sustenta tu economía es la palabra. Lo que sustenta tu negocio es la palabra, no son los panfletos que tiramos ni los programas que pongamos ni las cuñas de televisión o de radio que pongamos. No, es la palabra la que sustenta tu negocio, tu vida, lo que tú eres. Esa es la verdad bíblica. Hagan las cosas como para el Señor, dice la palabra. Deleites en lo que hace para Dios. Mire, cualquier empleado que trabaje con la mentalidad de rendirle cuentas al jefe, porque es fregado. Cualquier empleado que trabaje con la mentalidad de ganarse el dinero por su trabajo, mire, termina semanas agotado, cansado, sufriente. Pero el que trabaja como para el Señor, como haciendo las cosas para Dios, y que de recompensa te van a pagar. Mire, trabaja todo el día descansado. Y a ese tiene asistencia angelical para ayudarle. Es que hemos aprendido a hacer las cosas, pero al revés. Y por eso nos fatigamos. Por eso llegamos a angustias desesperantes. Deleites en lo que hace para Dios. Cuando Israel moría en el desierto por las serpientes y todo eso que estaba sucediéndole, no le sucedía porque el desierto era caótico y enfermizo y de matar, no. Le sucedía porque ellos abrían grietas de infidelidad a Dios y les venían calamidades.
Y cuando vieron que estaban muriendo desesperadamente, clamaron a que Moisés hiciera algo. ¿Y qué les envió Dios? Una brigada de médicos para curar. Muchas vacunas para ver si se salían adelante. No, él no le mandó eso. No mandó a Médicos Sin Fronteras, no. ¿Sabe qué les mandó Dios? Su palabra. Su palabra. Su palabra. Y lo sanó. Amados, eso es interesante. Eso es glorioso. Vivir esta palabra. Usted como parte vital de la familia debe conectarse más profundamente con el entendimiento de la palabra. No es que se aprenda el verso, es que busque el entendimiento de la palabra. El entender de la palabra, el sentir de Yahshua, por lo que Pablo dijo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Yahshua. A veces llega un verso de la palabra y me llamó la atención. Señor, ¿y qué tú quisiste decir con esto? ¿Qué tú quieres que yo entienda aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y cuando se despierta ese interés de querer saberlo, tengo que ir en oración. Señor, enséñamelo. Yo quiero saber qué hay ahí. Mire, duré los otros días. Y no los otros días. Déjeme decirle que he llevado un promedio de 27 años con un verso de la palabra. Y siempre que llegaba, ahí chocaba. Llegaba y chocaba. Y hablé mucho de él. Yo le dije, Señor, ahí tiene que haber algo detrás de eso, porque me llama demasiado la atención. Y esta semana, Dios me dio la respuesta. Y yo quiero compartírselos algún día, porque para mí fue súper glorioso. Un verso que por 27 años no pude entenderlo, Dios me lo hizo entender. Eso es glorioso, eso es maravilloso. El tesoro que hay en el misterio de Dios. Así que no basta con leer la palabra como una historia, sino que debe de hacer el esfuerzo por entenderla. ¿Cómo debo hacer para entender? La única manera es tratar de asimilarla en su vida. Simple, debe practicarla. Y con la práctica logrará entenderla. ¿Cómo hace esa persona para hacer 10 cunclillas y no se cansa? Si yo hago 3 y no puedo, pues hicimos 3. La primera semana, en la segunda semana hago 5. Ya logré, caramba, ya voy para adelante. Pero cuando venga el tiempo hago las 10 y de pronto más. Porque hay una práctica, 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 práctica. Hasta que lleguemos a convertirnos en creyentes de oración. Guarde la palabra en su corazón, practíquela a diario y el enemigo huirá de usted y su familia. Esto no es cuestión de andar por ahí, sangre de Cristo cúbrame. Ángeles defiéndanme. No, eso déjelo a los religiosos. Usted viva la palabra, goce la palabra, disfrute la palabra, aliméntese de la palabra, sea un creyente de vida de oración y estará cubierto por la gracia y la gloria de Dios sobre su vida. Y el enemigo no podrá tocarlo, cuidará a su familia, cuidará todo lo que está alrededor suyo, porque ese es el poder de Dios. Y decía yo a alguien esta semana, ¿quiere usted ver los animalitos que tiene saludables? Métanse entre ellos y bendícelos. Porque eres un bendecido para bendecir. Tómelos con amor y cariño. Diga, yo declaro, yo declaro, yo declaro. Y cuando empieza a vivir esa palabra, hombre, estamos poniendo todo bajo el cuidado y la gloria de Dios. Hay que poner las cosas bajo la gracia de Dios. Así como ponemos los pensamientos malos bajo los pies de Yahshua, vamos a poner todas las cosas bajo la cobertura del Dios Altísimo.
Bendiga todo lo que toca. Bendiga todo lo que hace. Póngalo bajo la cobertura del Altísimo. Véase como una bendición para bendecir, porque Dios nos declaró bendecidos para bendecir. Y lo que haga, prosperará. Y lo que haga, prosperará. Bendecidos con toda bendición.